En esta ocasión les vamos a relatar una historia de aquí de esta nueva sección que se llama Cuéntame tu leyenda. Aquí su servidor Guillermo Hernández les va a platicar un poco de cómo es posible que la maldad, cómo es posible que la envidia de una persona pueda llegar a un extremo, el cual puedas recurrir a cosas sobrenaturales para afectar la vida de la persona que tanto odias con todo tu corazón. Esta es una historia de un artesano, de un alfarero que cuenta la leyenda que fue víctima de un nahual. Para la gente que sabe de la historia de los nahuales y de las brujas, son gente mística, gente poderosa, gente que maneja lo sobrenatural, gente que tiene el poder de convertirse en ciertas cosas para así poder hacer sus fechorías. Entonces aquí les vamos a contar una pequeña historia de aquí de Tonalá, lo cual es un encuentro de Don Crispín, un famoso artesano, de hace muchísimos años, lo cual tuvo su experiencia con un nahual. Entonces aquí les contamos y les narramos esta verídica historia basada en hechos reales. Miren, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, por el rumbo del cuartel primero, vivió un señor conocido como Don Crispín. Era un bondadoso hombre de extraordinarios sentimientos, quien llegó a ser muy querido por la gente de Tonalá, y como la mayoría de los tonaltecas se dedicaba a la alfarería. Este artesano famoso, cierta noche, mientras estaba a gusto en su taller quemando su loza, apareció entre las sombras un bestial animal, aterrorizante, semejante a un guajolote. Este pájaro estaba en una rama de un guaje cercano al horno donde Don Crispín quemaba su artesanía. En lugar de hacer misteriosos ruidos característicos de un guajolote, sonidos de un animal, el ave parecía emitir una risa burlona, una risa macabra, una risa lo cual Don Crispín, aquel señor artesano, no quiso prestar mucha atención, no prestó mucha atención, cuando no crees en ciertas cosas paranormales, no te causan, no te llaman la atención por tu escepticismo. Entonces, al día siguiente, Don Crispín le contó a sus vecinos, se enteró a sus vecinos de lo sucedido, y los vecinos le hicieron saber a Don Crispín que lamentablemente sí existen ese tipo de entes, ese tipo de personas, las cuales entregan su alma para preservar ciertos poderes, lo cual Don Crispín quiso hacer caso omiso a esas pláticas de los vecinos, lo cual ya había tenido él una experiencia con ese animal tan raro, de esa risa tan macabra. Entonces Don Crispín, pues como todos hubiéramos hecho lo mismo, Don Crispín siguió con su trabajo. Pasaron los días, él todavía creía que era una alucinación por parte del calor del horno, por parte de que a veces trabajamos noche y estamos cansados. A muchos nos ha pasado de que a veces sí tenemos visiones por el cansancio, sí provocamos ciertas cosas, pero no fue así. No fue así porque a la siguiente semana, cuando Don Crispín de nuevo atizaba aquel horno, apareció de nuevo ese horrible animal. Pero esta vez un poquito más diferente, en la forma de que este animal venía con un nuevo propósito.
lo cual ese horrible animal sorprendió esta vez a aquel hombre, no solo por sus sonidos, sino porque los guajolotes comunes en la noche son ciegos y no pueden volar. Así es que aquel raro ser ya había intrigado a este gran hombre llamado Don Crispín, lo cual en lugar de ese animal bestial, en lugar de soltar sonidos como Don Crispín él hubiera deseado que hubiera pasado, soltó una gran carcajada tétrica, una risa infernal, una risa burlona, soltó unas carcajadas, y lo cual a Don Crispín se llenó de terror. Fue un terror que, aunque no lo crean, el miedo también a veces es un poquito más fuerte, no todos los miedos son iguales. Entonces Don Crispín recibió otra dosis de terror al escuchar que este animal en esta ocasión le estaba hablando. Cómo un animal te va a hablar, o sea, es algo sorprendente, es algo increíble. Cómo a Don Crispín le empezó a hablar ese animal y le empezó a decir estas palabras. Crispín, Crispín, deja de ser bondadoso, como hasta ahora lo has hecho, porque de lo contrario caerán en ti numerosas enfermedades, en ti caerán muchos sufrimientos. Entonces, Don Crispín, asustado con todo lo que a él le quedaba de aliento después de ese gran susto, de pasar ese momento de terror, que la verdad cualquiera nos moríamos del miedo al oír un animal de esa magnitud hablar, que te llame y todavía que te amenace. Es algo terrorífico, la verdad. La verdad a mí nunca me ha pasado y no quisiera vivir esa experiencia. Entonces aquí Don Crispín, aterrorizado, tomó su machete que utilizaba para cortar leña y con fuerza se arrojó sobre ese gran animal. Entonces, al sorprenderse Don Crispín de que el animal cae al suelo, Don Crispín se acercó asustado al encuentro de ese animal desplomado, de ese animal al cual él le enterró su machete, pero las sorpresas seguían. Las sorpresas seguían porque se sorprendió al ver que ya lo que hacía en el suelo no era un guajolote. ¿Cómo es posible de que después de que tú tumbes un animal, le cestes un machetazo, cómo va a aparecer el cuerpo inmóvil? Y el cuerpo de su compadre, el cual fue su sorpresa que su compadre estaba tirado, desangrándose en el suelo. Entonces el compadre empezó a gritar de dolor y Don Crispín sabía que su compadre lo envidiaba mucho. Tuvo bastantes problemas con su compadre por ser un hombre bueno y próspero, lo cual al compadre no le gustaba. El compadre no compartía sus mismas ideas, lo cual él sabía que su compadre lo envidiaba mucho, pero no hasta este grado. Entonces de inmediato Don Crispín sale corriendo a pedir ayuda, sale gritando, sale asustado, al cual al instante acudieron a su llamado de auxilio varios vecinos. Pero el moribundo solo suplicaba que alguien escuchara sus últimas palabras. Con voz entrecortada y ante todos los presentes y ante la sorpresa de todos, él empezó a confesarles que él era un nahual, que él era ese nahual que mucha gente lo acechaba y mucha gente temía por aquellos alrededores, y lo cual él estaba arrepentido porque lo único que lo hacía o le daba esa motivación a él de convertirse en nahual, o por lo que él hizo ese pacto, era porque su coraje a Don Crispín era bastante su odio y su envidia que él sentía. Entonces él confesó que todo lo hizo por hacerle mal a Don Crispín, que ya se ha muerto de miedo al ver que estaba muriendo ese gran ave que se convirtió en su compadre.
Entonces, al verse cerca de la muerte, lo único que le quedó a ese señor, ese nahual, era pedir perdón a todos los vecinos que les causó daño. Y al morir este gran nahual, este compadre de Don Crispín, empezaron a ocurrir cosas sorprendentes. Todos los árboles se movían, era un viento horrible, como que si hubiera llegado en ese momento un remolino. Se oyeron gritos aterradores, inexplicables, gritos de un desgarro de personas, unos gritos horribles. Y el aullido de los perros fue algo colectivo, unos aullidos que como que si todos los perros supieran que se había ido una persona, a la cual fueron aullidos desgarradores de los animales, de miedo, los cuales ellos dicen que los perros ven todo, ven muchas cosas. Entonces los perros fueron testigos de aquellas energías que se movieron en la muerte de ese nahual. Ese nahual que su destino fue terminar asesinado por aquel compadre que él pensaba hacerle mal con las magias y con los poderes de aquellos grandes seres místicos que son los nahuales. Entonces, aquí les dejamos esta historia de aquí de Tonalá, Jalisco, lo cual la verdad ha ido de generación en generación. Yo, Guillermo Hernández, su cuenta leyendas, espero ser su cuenta leyendas preferido. Espero que suscríbanse para que sigan oyendo más historias de aquí de Tonalá. Esta otra historia que a continuación la vamos a relatar en otro video. Vamos a relatarles una historia muy famosa del padre de aquí de nuestra parroquia, el padre que lo decapitaron. Ese padre fue decapitado. Entonces sigue la gente viéndolo, lo sigue viendo su silueta en los campanarios, se sigue apareciendo este padre. Entonces vamos a contar esa historia y la famosísima historia del Cerro La Reina, de la gallina con sus pollitos de oro. Entonces, esas son historias de aquí de Tonalá. Tengo más historias de aquí de Tonalá, las cuales vamos a seguir contando. Entonces, suscríbanse, por favor, porque va a haber muchas historias que ustedes espero les gusten. Gente que no es de aquí de Jalisco, de Tonalá, gente que nos escuche de otros lugares, sepan nuestras historias y las disfruten. Entonces, con ustedes, Guillermo Hernández, y aquí terminamos con esta historia de Cuéntame tu leyenda. Muchas gracias.